Buenas tardes. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa, les doy la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del foro, la importancia de la labor del Ombudsperson en España y México, retos y perspectivas. Sin más preámbulo, me permito presentar a los distinguidos miembros del Presidium. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la maestra Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Del doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, director académico del Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Sur de Europa. Y del licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Ahora escucharemos el mensaje de la maestra Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecemos muchísimo su presencia en este foro, la importancia de la labor de los Ombudsperson España y México, retos y perspectivas. A reserva que en unos minutos más se incorpore el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me ha pedido que en su nombre transmita nuestro agradecimiento a nuestros distinguidos ponentes, al doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, director académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa, y al licenciado Jorge Luis López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Todas y todos sean muy bienvenidos. Leo las palabras del maestro González Pérez en mi voz. Buenas tardes, es un gusto para mí dar la bienvenida a México y a esta sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, director académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa, y al licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Gracias por estar con nosotros. El pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo y el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa establecimos contacto por primera vez para analizar la posibilidad de celebrar un convenio de cooperación entre nuestras instituciones. Esa posibilidad se concretó el pasado 14 de junio, cuando se firmó dicho convenio entre el presidente del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales del Sur de Europa, don Antonio Joaquín Porras Nadales, a quien envío un afectuoso saludo por conducto del doctor Gerardo Ruiz. Y dicho convenio se firmó justamente en la sede del propio centro en Sevilla, España. Este convenio impulsa la cooperación entre la Comisión Nacional y el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos para desarrollar e implementar programas y proyectos, así como actividades académicas en beneficio de los derechos humanos. Buscamos facilitar espacios para la argumentación y el intercambio de conocimiento que, como el evento que hoy nos convoca esta tarde, permitirá ubicar los desafíos que enfrentan los organismos de derechos humanos de España y de México, a fin de cumplir con sus respectivos mandatos conforme a lo que establecen sus constituciones, que impiden seguir avanzando sin establecer parámetros de referencia y objetivos para la colaboración futura de los organismos defensores de derechos humanos y promover el intercambio de buenas prácticas de estas instituciones. La relación entre México y España es única.
Compartimos una historia y una lengua y un rico conjunto de lazos familiares y sociales, pero también compartimos tradición jurídica. Tras la dictadura franquista que feneció en 1975, España tuvo una exitosa transición democrática que alcanzó su cumbre en la Constitución de 1978. Esta Constitución española pasó a ser muy importante para los países latinoamericanos, incluido México, debido principalmente a que en aquella época diversos países de la región transitaron de regímenes dictatoriales a incipientes democracias y, por lo tanto, la Constitución española se convirtió en un modelo a seguir, de tal manera que influyó en la aprobación de nuevas constituciones o de nuevas reformas a las vigentes con el propósito de consolidar un Estado social y democrático de derecho, adaptándose a las necesidades y a la realidad de la región. Mediante la Constitución española se aceptaron instituciones que las democracias fueron consolidando después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de proteger los derechos humanos. El ejemplo exitoso de España demostró que era posible pasar sin violencia de una dictadura a una democracia y que la Constitución podía ser un pacto entre las diversas fuerzas políticas y sociales para construir un régimen democrático estable. Una de las instituciones que recogió la Constitución española del 78 fue el Ombudsman. En efecto, el artículo 54 estableció que una ley orgánica regulara la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. De esta manera, se incorporó al orden jurídico español una figura de origen sueco que se estableció por primera vez en una constitución en el siglo XIX, pero haciendo las adaptaciones necesarias a la realidad ibérica. Se adoptó entonces el nombre de Defensor del Pueblo. En México, la figura del Ombudsperson se logró concretar en 1990 con la denominación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como resultado de una labor, entre otros, del doctor Jorge Carpizo, primer presidente y fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien, conjunto con grandes juristas, la academia y la sociedad civil, así como con la comunidad internacional, impulsó el proceso para el surgimiento de esta Comisión Nacional, que nació como un órgano desconcentrado creado a partir de un decreto del Ejecutivo Federal y posteriormente, en el mes de enero de 1992, fue elevada a rango constitucional en el artículo 102, apartado B. En el mes de septiembre de 1999, la disposición constitucional citada fue renombrada para consagrar en su texto la autonomía de esta Comisión Nacional. Su segundo presidente, el doctor Jorge Madrazo, denominó a la institución Ombudsman en Latinoamérica como el Ombudsman criollo, debido a su paternidad sueca y a su maternidad española, pero que atiende problemas muy diferentes a los que enfrentaba en ese momento Europa. En Latinoamérica, el Ombudsperson ha adoptado diversos nombres: defensorías, procuradurías o comisiones nacionales, entre otros. Se debe tener presente que los países latinoamericanos que transitaban a la democracia tomaron como modelo a España y a México, que hasta ese entonces habían sido el ejemplo a seguir en la región.
porque tenían un gobierno civil y no un régimen militar y contaban con una constitución democrática, como es el caso de México desde 1917. Sin embargo, es relevante señalar que entre el Defensor del Pueblo Español y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México existen más semejanzas que diferencias. Ambas instituciones tenemos mucho que compartir y aprender de nuestras experiencias y tenemos una excelente relación de cooperación. La importancia del establecimiento del Ombudsperson en diferentes países de Latinoamérica con características propias que lo distinguen de la figura sueca original, radica en que ha incorporado desde finales del siglo pasado un nuevo y vigoroso actor en el marco de la justiciabilidad de los derechos humanos frente a las autoridades estatales. Los ombudsperson, por sus características de independencia y autonomía, han resultado ser instituciones fundamentales en la protección y promoción de los derechos humanos, así como una respuesta eficaz a la necesidad que tienen las personas de que sus gobernantes ejerzan sus funciones conforme al Estado de Derecho bajo el principio de rendición de cuentas. Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, el Ombudsperson es una de las figuras jurídicas que pueden adoptar las instituciones nacionales de derechos humanos, las cuales son reguladas por los principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales, mejor conocidos como Principios de París, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 1992/54 del 3 de marzo de 1992 y reafirmados por la Asamblea General en su resolución 48/1304 del 20 de diciembre de 1993. Los Principios de París constituyen el estándar internacional de legitimidad y credibilidad de una institución nacional y son un referente mundial. La evolución del contexto de actuación de los ombudsperson ha originado la elaboración de nuevos estándares complementarios a los Principios de París para fortalecer las atribuciones de la institución y brindar mayor protección a sus miembros ante las amenazas y riesgos que enfrentan por la labor que desempeñan. En efecto, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, mejor conocida como la Comisión de Venecia, elaboró a partir de la amplia variedad de modelos de ombudsperson existentes en el mundo los Principios de Venecia, los cuales adoptó en su 118 sesión plenaria del pasado mes de marzo. Si bien los Principios de Venecia son de carácter regional, trascienden su ámbito de aplicación porque complementan a los Principios de París. Ambos instrumentos establecen actualmente estándares para el buen funcionamiento de las instituciones dedicadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Ante la compleja situación actual en la que se desafía a la democracia y a sus instituciones y la opacidad, la falta de autocrítica, la sombra del autoritarismo, el discurso de odio y el desprecio por el Estado de Derecho se ciernen sobre el mundo y muy especialmente en ciertas regiones de nuestro globo terráqueo, la experiencia positiva acumulada por el ombudsperson en España y en América Latina y el valor de su rol indispensable para equilibrar la interacción entre autoridades y gobernados, tomando como parámetro el respeto a la dignidad humana y a la aplicación de la ley, hacen de nuestras instituciones actores, factores fundamentales en estos estados democráticos y de derecho. El ombudsperson es parte central de los sistemas constitucionales de pesos y contrapesos, porque sus labores son esenciales para la democracia
la buena democracia y la gobernanza. A lo largo de más de un cuarto de siglo, el Ombudsperson se ha constituido en un sólido defensor de los derechos humanos en Iberoamérica y ahora en el nuevo contexto mundial. El Ombudsperson es también actor fundamental en la promoción del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, como lo contempla en su indicador 16.1, que la existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos en cumplimiento de los principios de París es un indicativo de la aplicación efectiva de dicho objetivo. México no es la excepción. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se honra en presidir el maestro González Pérez, cumple los principios de París como una institución de Estado independiente de gobiernos, partidos e intereses que sirve a México y a las y los mexicanos, y así continuará acompañando a las víctimas y ejerciendo nuestro papel como contrapeso institucional ante los abusos de poder y proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y se protejan, ayudando a que frente a las autoridades se haga efectivo el poder de la población ante la arbitrariedad y la ilegalidad. Los derechos humanos no son patrimonio de partidos políticos, grupos o personas en lo individual, porque son inherentes a todas las personas y están por encima de cualquier diferendo o interés político, económico o ideológico. Son de todas y de todos, con independencia de gobiernos o autoridades en el poder. El ejercicio de la conciencia crítica frente a decisiones de gobierno debe dar pauta al debate plural e informado. La existencia de instituciones autónomas e independientes reviste una gran relevancia en este aspecto. Es fundamental que los ombudsperson se institucionalicen de conformidad a los principios de París y a los principios de Venecia, estándares internacionales a los que ya nos hemos referido. Por otra parte, además hay que reconocer que un ombudsperson independiente en el sistema de pesos y contrapesos de una democracia también es toral la independencia de otros poderes. Yo hasta aquí dejaría las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agradeciendo nuevamente a nuestros distinguidos ponentes su participación esta tarde. Muchísimas gracias. A continuación, daremos inicio al foro con la presentación de las conferencias a cargo del doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, director académico del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos del Sur de Europa, y del licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. La moderación de esta conferencia correrá a cargo de la maestra Consuelo Olvera Treviño, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien a continuación hará uso de la palabra, no sin antes leer una breve semblanza de su hoja de vida. Consuelo Olvera Treviño es doctora en Derechos Humanos, habiendo obtenido ya la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados, con una calificación de sobresaliente por la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, España. Cuenta con una maestría en estudios sobre derechos humanos, paz, desarrollo y democracia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Asimismo, cuenta con una especialización en educación para la paz y los derechos humanos en la Universidad Internacional de la Pau Sant Cugat del Vallès, Barcelona, España.
Es licenciada en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como directora de Política Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha fungido como directora de Análisis y Divulgación y directora general de la Secretaría Ejecutiva. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva. Hace uso de la palabra la maestra Olvera Treviño. Pues yo nuevamente de verdad agradezco al doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz que se haya trasladado de Sevilla para estar esta tarde con nosotros, por supuesto, al licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, por su presencia esta tarde en un tema fundamental, la labor de los ombudsperson, tanto en España y México. Como ustedes saben, son dos países que tienen características muy peculiares, puesto que a diferencia del resto de instituciones protectoras de derechos humanos, además de contar con una institución nacional, ya sea el Defensor del Pueblo de la Nación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuentan en el caso de España con defensorías del pueblo autonómicas y las comisiones estatales de derechos humanos cuando hacemos alusión a nuestro país. Habría que comentar que también hay un tercer país que cuenta con estas características, que es el caso de Argentina, con sus defensorías del pueblo provinciales. Pero hoy queremos dedicar este foro a conversar sobre las características, los retos, los desafíos de estas instituciones en estos dos países hermanos, España y México. Por ello, me voy a permitir dar solo algunos datos relevantes de la muy interesante hoja de vida del doctor Gerardo Ruiz Rico Ruiz. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, ha sido director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y profesor invitado en universidades como Bolonia, Trieste, Nápoles, Padua, Calabria, Messina, Catania, París, Montreal, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de San Marcos en Perú y la de Externado en Colombia. Es autor, entre otras, de las siguientes monografías: El Derecho Constitucional a la Vivienda, Los Límites Constitucionales del Estado Autonómico, Estudios Políticos y Constitucionales, y también ha sido director de diversos grupos de investigación nacionales e internacionales y de programas de máster y de otros expertos internacionales. Nuevamente, Gerardo, muchísimas gracias. Apreciamos que estés esta tarde con nosotros y el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por la presentación y agradecer públicamente la oportunidad que me ha brindado el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México para participar en este foro, en este seminario. Para mí siempre es un placer regresar a México, país que no conozco en su totalidad porque es muy difícil llegar a conocer un país tan extenso y tan amplio y tan enorme cultural y socialmente. Quiero recalcar la idea de privilegio y de honor que experimento en este momento por el hecho de ser invitado por esta institución tan importante y fundamental para un Estado constitucional de derecho y para los derechos constitucionales como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que es oportuno hablar de lo que vamos a intentar de una manera sintética y resumida explicar yo en primer lugar y después Jorge Andrés López en su ponencia sobre la figura de los defensores subestatales, de los ombudsperson
que tienen encomendada una función similar a la de los defensores nacionales, pero que actúan en un ámbito territorial reducido y como controladores de una serie de entidades, órganos administrativos, de administraciones diferentes a la administración estatal o federal. Quiero decir también como punto de partida que España es un modelo territorial. La Constitución Española de 1978 configura un modelo territorial bastante indeterminado, bastante ambiguo, pero que finalmente se ha concretado en un sistema que podríamos calificar casi de federal. En ese sentido, pues existe un parecido, una similitud entre el modelo federal mexicano y el modelo cuasi federal español. Y esas similitudes abarcan también al ámbito y a las dimensiones institucionales de ese modelo, entre las cuales se encuentra la creación de esas figuras que se denominan defensores del pueblo autonómicos o comisionados parlamentarios autonómicos. En primer lugar, hay que subrayar algo que ya también se ha apuntado sustancialmente en la presentación que ha hecho en nombre del presidente de la Comisión, la maestra Consuelo, y es que el modelo de referencia aquí, como en Europa, ha sido el modelo sueco, el modelo del ombudsman sueco, como un comisionado del Parlamento, es decir, del órgano que representa la soberanía popular, que está dotado de una autonomía funcional, una institución a la que los ciudadanos pueden acceder libremente, de manera directa, y exponer sus quejas sobre el funcionamiento de la administración, de las diferentes administraciones públicas, cuando este funcionamiento representa o llega a vulnerar algunos de los derechos que están proclamados o consagrados en la Constitución. Sin embargo, también hay una nota muy significativa y común a la figura de los ombudsman, y es que no son instituciones que tengan poder ejecutivo ni capacidad para tomar decisiones de carácter ejecutivo, sino que se pueden denominar como magistraturas de persuasión. Pues bien, estas características generales del modelo a nivel europeo, que luego se exporta o se importa según se vea, según se mire, ¿no?, a Iberoamérica, es el modelo que se implanta, también lo ha señalado la maestra Consuelo, a partir de la Constitución de 1978 en España. El artículo de referencia es ese precepto del artículo 54, que define de una manera muy esquemática, quizá demasiado esquemática o sintética, lo que es el defensor del pueblo a nivel estatal. Es un alto comisionado de las Cortes Generales, por lo tanto alguien a quien las Cortes Generales, es decir, las Cortes es la expresión tradicional histórica del Parlamento en España, el Parlamento del Estado, comisiona a una persona, ¿para qué? Pues para tutelar los derechos constitucionales. Todos los derechos constitucionales, y esta es una matización que tendré que hacer porque nos diferenciamos bastante de otros sistemas constitucionales iberoamericanos o también y específicamente del sistema constitucional mexicano, ¿no? Todos los derechos constitucionales son el objeto de protección del defensor del pueblo. Y el método para llevar a cabo esa función es supervisar, controlar, vigilar la actividad de las administraciones públicas. En general, administraciones públicas en el sentido institucional, en el sentido territorial, todas son el campo de vigilancia y de control del defensor del pueblo estatal o nacional. Utilizaría nacional como, para que ustedes me comprendan mejor, como sinónimo de una institución del conjunto del Estado español, ¿no? Ahora vamos a analizar esas instituciones y las características y la importancia de estas instituciones en un plano autonómico. Porque efectivamente el modelo, como decía antes, el modelo territorial que implanta nuestra Constitución o en el que desemboca el diseño constitucional es un modelo cuasi federal y, por tanto, hay que establecer una serie de instituciones en paralelo a las instituciones del Estado, con parlamentos territoriales, es decir, parlamentos autonómicos que son elegidos cada 4 años por los ciudadanos, y de esos parlamentos pues surgen gobiernos parlamentarios. Y estas instituciones autonómicas se llaman así comunidades autónomas, en Italia se llaman regioni, regiones, o en la República Federal de Alemania, en Alemania se denominan Länder, ¿no? Reciben diferentes denominaciones, pero son entidades subestatales, lo que ustedes llaman, si no me equivoco, entidades federativas, ¿no? Entonces,
en estas comunidades autónomas hay una norma fundamental que no es una constitución, se denomina Estatuto de Autonomía, que es la que diseña cuáles son esas instituciones autonómicas, cuáles son sus competencias, su campo de acción. Y a continuación, y a partir de los años 2006-2007, además, a un catálogo de derechos estatutarios, derechos que se reconocen en los estatutos de autonomía, que son las normas institucionales básicas, esa especie de mini constituciones o cuasi constituciones que tiene cada una de las 17 comunidades autónomas en las que se reparte o se distribuye el mapa territorial español, ¿no? Lo que hacen los estatutos de autonomía, no todos, es recoger la figura también del ombudsperson o del defensor del pueblo con diferentes denominaciones. Es decir, si ustedes oyen en algún momento hablar del Ararteko vasco, es la figura del ombudsperson en la comunidad autónoma del País Vasco. Si escuchan la expresión síndic de greuges, estará haciendo referencia al defensor de Cataluña o al defensor de la comunidad autónoma valenciana. Si por el contrario se habla del defensor andaluz, es la figura del defensor del pueblo en la comunidad autónoma andaluza. El justicia de Aragón es una expresión medieval. El justicia mayor de Aragón era una figura que frenaba el poder político del rey, ¿no? El poder omnímodo que tenía el rey durante la Edad Media. Pues esa expresión de justicia se ha conservado para denominar a la figura del ombudsperson en la comunidad autónoma de Aragón. Bueno, pero los estatutos de autonomía tampoco hacen mucho más de lo que hace la Constitución. Una definición muy genérica, muy ambigua, que se ha ido perfeccionando un poco, ha ido mejorando desde el punto de vista regulativo en las últimas reformas estatutarias que se aprueban a partir de los años 2000, pero que sigue siendo parca y esquemática. Es decir, en definitiva, las competencias, las funciones, el estatus de los defensores autonómicos va a depender de lo que establezcan las leyes que se aprueban sobre estas figuras en los respectivos parlamentos autonómicos, elegidos democráticamente, ¿no? ¿Y cuáles serían las características de estos defensores autonómicos, defensores del pueblo autonómico? Bueno, en primer lugar, pues llevan a cabo una función de control e impulso del poder legislativo, en el sentido de que hoy en día, y esta es una de las facetas más importantes a destacar del desempeño de las funciones de estos defensores, hoy en día los defensores autonómicos se han convertido en una especie de promotores de reformas legislativas. Señalan aquellos déficits que existen en la legislación, en las leyes de los parlamentos autonómicos, en las leyes autonómicas, y orientan la función del legislador, sugieren, recomiendan que se lleven a cabo modificaciones en la legislación autonómica para mejorar la protección y tutela de los derechos constitucionales y de los derechos estatutarios, ¿no? Esa es una función importante, control e impulso del poder legislativo de la comunidad autónoma. Por otra parte, hay una diferencia que conviene también subrayar entre el defensor nacional del Estado y los defensores autonómicos, y es que en lo que se refiere al control de constitucionalidad, el defensor del Estado puede presentar recursos de amparo. Nosotros tenemos en España un amparo como lo tienen ustedes aquí en México desde hace ya muchísimos años. Nosotros lo tenemos desde la Constitución del 78 y esporádicamente con la Constitución republicana del 31 hasta la Guerra Civil del 36, pero tienen la posibilidad de presentar recursos de amparo frente a violaciones graves de derechos fundamentales. Esta facultad no la tienen reconocida los defensores autonómicos. Lo que pueden hacer esto es solicitar al defensor del Estado que presente ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Nosotros disponemos de un sistema concentrado de justicia constitucional. El recurso de amparo es un recurso que en España se limita solo y exclusivamente a la defensa, a la protección de los llamados derechos fundamentales, que es un concepto también un poco ambiguo que en cada país se utiliza de manera distinta y con un alcance diferente, ¿no? En España los derechos fundamentales son prácticamente los derechos civiles y políticos, los clásicos: libertad de expresión, libertad de reunión, libertad ideológica, derecho de participación política, libertad religiosa, derecho a la vida, son derechos civiles y políticos, pero se añaden 3 derechos llamados sociales más como derechos fundamentales: en la educación, el derecho a la educación, libertad sindical y el derecho a la huelga.
Hay que tener en cuenta que el derecho a la educación es uno de los derechos que más quejas pueden generar entre la ciudadanía y que alcanzan al defensor, a los diferentes defensores, no solo al defensor estatal, sino también a los defensores autonómicos. ¿Por qué? Porque hay una idea que deben ustedes tener muy clara, que quizá aquí México y España, los sistemas constitucionales de uno y otro país se diferencian, creo yo. Y es que tengan en cuenta que la mayor parte de las políticas sociales y de los derechos sociales entran dentro de la competencia de las comunidades autónomas. El Estado puede legislar y legisla las leyes orgánicas de esos derechos fundamentales, pero en lo que se refiere a los derechos sociales es una competencia que está prácticamente reservada a las comunidades autónomas. El Estado puede hacer leyes básicas sobre estos derechos sociales, pero realmente la responsabilidad de cumplir con todos los compromisos sociales marcados en la Constitución no va a corresponder al Parlamento del Estado, sino a las comunidades autónomas. Por tanto, derecho a la educación, sanidad, dependencia, asistencia social, vivienda, todos estos campos de actuación están reservados, no en exclusiva, pero en un grado considerable de funcionalidad y de alcance a las comunidades autónomas. Y si son las comunidades autónomas las responsables de garantizar estos derechos, también es competencia de los defensores autonómicos cuidar y vigilar que efectivamente esos compromisos constitucionales se cumplen por las instituciones y por las autoridades regionales o autonómicas. Por tanto, el recurso de amparo, volviendo al problema del control de constitucionalidad, se reserva solo al defensor nacional, pero el recurso de amparo solamente se puede plantear contra violaciones de derechos fundamentales. Y el recurso o control directo de inconstitucionalidad contra leyes, contra normas con rango de ley, también ocurre exactamente lo mismo. Los defensores autonómicos no tienen esa competencia, pero sí pueden instar al defensor del Estado, y lo hacen de vez en cuando, para que presente el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El defensor del Estado sí está legitimado para llevar a cabo esa función de control de constitucionalidad. Hay una cosa evidente, y es que en estos momentos también de crisis económicas, de crisis institucionales, la legitimación de los defensores se basa y se fundamenta en su capacidad para tener un arraigo social, en la capacidad para poder generar en la sociedad una cultura reivindicativa de sus derechos. Y yo creo que esta es una función que no tiene, digamos, un enunciado jurídico, pero que es una de las funciones y competencias esenciales en los defensores. Esa función pedagógica en relación con la sociedad es lo que posiblemente le otorgue una mayor legitimación social. Y si los defensores están legitimados socialmente y la sociedad los ve, los percibe como instituciones cercanas y útiles para la protección de sus derechos, ningún poder político, por mucho poder que tenga, le va a resultar fácil eliminar o suspender la creación de estos y el funcionamiento de estas instituciones tuitivas o tuteladoras de los derechos. Como decía antes, una de las características esenciales es que los defensores actúan a iniciativa ciudadana, generalmente, mediante la presentación de quejas, pero también pueden actuar de oficio, y se hace generalmente tanto a nivel estatal como a nivel de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han creado unos ombudsman miméticos, prácticamente iguales al defensor del Estado, ¿no? Al defensor del pueblo estatal, ¿no? Y, como digo, además de las quejas que reciben de los ciudadanos, pueden actuar de oficio, probablemente en aquellos casos en donde toman en cuenta las numerosas quejas que reciben de los ciudadanos en determinados ámbitos materiales, en determinados derechos por incumplimientos o déficits de garantías de determinados derechos. Y esos informes especiales son informes que pueden impulsar la labor legislativa después de los parlamentos o la reorientación de las políticas públicas de los poderes ejecutivos en pro de una mejor satisfacción de esos derechos. Una cosa importante que precisamente además el defensor del pueblo andaluz está últimamente reivindicando, y de hecho ha organizado ya más de un encuentro y ha participado en foros en donde ha señalado, enfatizado la importante labor que tienen los defensores como mediadores sociales. ¿Por qué? Pues porque generalmente los defensores se encuentran ante conflictos entre la administración y el administrado o ciudadano que no se resuelven solo con
con una sugerencia o con una, digamos, comunicación al superior del funcionario para que cambie el sentido de su actuación, ¿no? Amenazando con sacar en un informe anual a la persona o funcionario que ha incumplido la sugerencia, la advertencia del defensor. La mediación social requiere un grado elevado de consenso, una metodología que no está muy definida jurídicamente, pero que poco a poco se va implantando como una función esencial en los ombudspersons, la mediación entre la Administración y el administrado, porque es posiblemente una función muy útil para la solución de los problemas. En todo caso, los defensores del pueblo, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, son quizá la figura que suple los déficits de garantía de la mayor parte de los derechos sociales en España. Esos derechos a los que he hecho antes, en fin, un rápido enunciado, ¿no? Desde el derecho a la salud, la vivienda, la seguridad social, la asistencia social, etcétera. Estos derechos no están suficientemente protegidos desde el punto de vista jurisdiccional en España. No se pueden beneficiar ni del recurso de amparo ni de un procedimiento jurisdiccional preferente y sumario como disfrutan los derechos civiles y políticos. Como decía antes, solo 3, en fin, privilegiados derechos sociales desde este punto de vista pueden ser justiciables, pueden ser invocados ante los tribunales de justicia y, por lo tanto, quizá no necesitarían tanto del apoyo institucional de un defensor del pueblo. Pero la mayoría de los derechos sociales carecen de las necesarias garantías. Y tengamos en cuenta que la calidad de vida de los ciudadanos depende del cumplimiento de esos compromisos sociales. Así que el defensor cubre ese vacío. Lo cubre efectivamente no mediante decisiones que son de carácter ejecutivo y que son obligatorias de forma inmediata para el Gobierno o para las administraciones que dependen del Gobierno, pero indudablemente como magistratura de persuasión, como autoritas, tiene el poder suficiente para cambiar la orientación de la actuación de la administración pública, para reorientar la labor del legislador e incluso también de las políticas sociales gubernamentales. La autonomía funcional. Este es otro aspecto, cuando me pase del tiempo me lo dice. La autonomía funcional. Esta es una de las claves de un auténtico funcionamiento adecuado de todos los defensores. Son comisionados parlamentarios, por lo tanto los designan, los eligen los parlamentos. Los parlamentos están compuestos por partidos políticos, con sus intereses partidistas, lógicamente, pero como comisionado parlamentario debe disponer de la autonomía de funcionamiento para cumplir correctamente su función. En todo caso, el sistema de designación parlamentaria no convierte al defensor, a los defensores, en figuras subordinadas al poder político legislativo. Obviamente no, porque si no, no podrían cumplir la función que se les encomienda, porque no se establece una relación fiduciaria de confianza entre el Parlamento y su comisionado parlamentario o el defensor, al estilo de la relación fiduciaria de confianza que se establece en un sistema parlamentario entre el gobierno de la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, y el Parlamento británico. Ahí hay una relación de confianza. Esa no es la relación que se entabla entre el comisionado parlamentario y el Parlamento que lo elige. Por eso se establecen mayorías cualificadas para su designación. El hecho de que se establezca una mayoría cualificada o supercualificada para que pueda nombrarse a alguien como defensor del pueblo por el Parlamento es una garantía también de independencia, porque el defensor no es el defensor de un partido político, de una mayoría parlamentaria, debe ser y es el defensor del conjunto del Parlamento, ¿no? Del comisionado del conjunto del Parlamento. También esto tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es que en un sistema de partidos polarizado o fragmentado, conseguir una mayoría de 3/5 o de 2/3 partes del Parlamento para designar a alguien como defensor del pueblo es bastante complicado y a veces una utopía, ¿no? Hay un dato evidente que he subrayado ahí, me parece, el problema de los adjuntos. Los defensores del pueblo, digamos, tienen un equipo de personas responsables de diferentes ámbitos de actuación del defensor, de competencias, determinados, digamos, ámbitos materiales de los derechos,
Y el problema que se plantea muchas veces es que los partidos políticos quieren influir en el nombramiento de esos adjuntos, de tal manera que el defensor se encuentre, en cierto modo, rodeado de adjuntos que él no ha podido nombrar autónomamente, sino que son los partidos políticos los que le imponen el nombramiento. Eso es una señal que habría que, digamos, hacer desaparecer de las leyes que regulan los defensores autonómicos para evitar que ese tipo de dependencia pueda dificultar la autonomía y la independencia de los defensores. En cuanto a la posibilidad de dirigirse al defensor, pues cualquier persona, no es necesario que sea nacional, puede ser cualquier persona, un inmigrante que llega irregularmente a las costas de Andalucía, del sur de España, si tiene una queja por el trato que ha recibido por la administración española, puede presentar su queja al defensor o a los defensores. Así pues, la nacionalidad no es una condición para dirigirse y presentar una queja al defensor, ni la incapacidad legal del sujeto, ni el hecho de que esté sometido esa persona a una relación especial de sujeción como la que se produce cuando alguien está cumpliendo condena en una prisión. El tema de las prisiones es un tema siempre bastante complicado y bastante delicado a la hora de actuar los defensores autonómicos, porque, por otra parte, el sistema penitenciario es un sistema estatal, pero las cárceles están en un territorio que se ubica en cada una de las comunidades autónomas, y las quejas llegan muchas veces a los defensores autonómicos y no llegan al defensor del Estado. Sí, hagamos un muy rápido repaso que creo que es conveniente, digamos, poner de relieve. Algunas ideas. Se han producido y se han aprobado unas reformas en los estatutos de autonomía. Estas leyes, estas cuasi constituciones o leyes institucionales básicas de las comunidades autónomas. En algunas de esas comunidades autónomas se ha tendido a reforzar la figura del defensor autonómico, especialmente en el caso de Cataluña. El nuevo Estatuto de Autonomía del año 2006, muy problemático porque fue impugnado ante el Tribunal Constitucional, y una de las competencias uno de los aspectos que fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional fue que la competencia que se le otorgaba al síndic de Greuges, a este defensor autonómico, para controlar exclusivamente, en exclusiva, sin posibilidad de que el defensor nacional pudiera intervenir, la administración autonómica catalana. Y hay que tener en cuenta que con el actual diseño constitucional, el defensor del pueblo estatal tiene capacidad para controlar la actuación de la administración de todas las administraciones. Entonces, el Estatuto catalán, el nuevo Estatuto catalán, ponía un límite, un freno a esa capacidad de intervención y de control del defensor del Estado sobre la administración catalana. Esto fue declarado inconstitucional. Pero hay un dato positivo, y es que las reformas estatutarias han tendido a institucionalizar, a darle naturaleza jurídica estatutaria a la figura de los defensores. ¿Por qué es importante esto en unos momentos en donde se plantea y se cuestiona la supervivencia de estas figuras? Porque imaginemos que en México la figura del defensor, de los comisionados estatales, estuviera recogida, sancionada en los estatutos, perdón, en sus diferentes respectivas constituciones, y el poder político federal no pudiera eliminarlos. ¿Por qué? Pues porque, como ocurre en España, los defensores autonómicos, cuando están regulados en los estatutos de autonomía, no se pueden eliminar si no es con el acuerdo de esas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque cualquier reforma del estatuto requiere un doble consenso político. El Parlamento de la comunidad autónoma tiene que aprobar la eliminación de esa figura, y después también la tiene que aprobar el legislador del Estado. El legislador del Estado puede tomar la iniciativa, pero la decisión es compartida. Por lo tanto, no se puede imponer la eliminación de los defensores autonómicos cuando estos se encuentran contenidos en esos estatutos de autonomía. O sea, es un mecanismo de refuerzo importante para esta figura. Y concluyo, quizá con un par de conclusiones, para la redundancia. Por supuesto, este documento lo pongo lo he puesto a disposición de la Comisión Nacional y está a su libre disposición igualmente si lo quieren consultar. En tiempos de crisis se ha planteado la existencia, como digo, la conservación de los defensores autonómicos. De hecho, han desaparecido ya 3
defensores autonómicos en lo que llevamos de crisis económica, aunque ya no estamos tan en los momentos más difíciles de la crisis, parece que estamos ya saliendo de la misma, pero ya se ha cobrado un precio la crisis económica en forma de desaparición de alguna de estas figuras. De hecho, yo creo que ahora es el momento necesario para replantearse mantener las figuras como unos instrumentos útiles para los ciudadanos, sobre todo para aquellos ciudadanos que son más vulnerables, aquellos ciudadanos que no pueden acceder a los mecanismos de garantía, de las garantías jurisdiccionales, porque además el precio de un pleito, de un proceso judicial, no se lo puede costear cualquier persona y, por tanto, los defensores pueden cubrir esos déficits mediante una intervención decidida en favor de esos derechos. La rapidez de sus resoluciones, la capacidad que tienen y siguen demostrando para influir, porque la autoridad de los defensores autonómicos es indiscutible en todas sus comunidades autónomas. No son alguien cuya opinión se pueda prescindir por ningún partido político ni por ningún poder político. Sobre todo si son defensores, digamos, sensibilizados con la problemática que existe después de la crisis, donde se plantean unos nuevos desafíos, y esos nuevos desafíos para garantizar los derechos constitucionales y estatutarios que producen estos desafíos tienen y deben de contar con los defensores autonómicos. Así pues, yo creo que replantearse la existencia de esta figura es absurdo en un Estado constitucional de derecho si nos creemos realmente que es un Estado en donde los derechos y las libertades deben estar garantizadas de forma plural por un sistema multinivel o multiinstitucional en donde los defensores juegan un papel muy relevante. Nada más, muchas gracias. Pero no había pasado demasiado. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Ruiz Rico. De verdad apreciamos muchísimo su presentación. A continuación, vamos a dar lectura de algunos de los datos más relevantes de la hoja de vida del licenciado Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, para poder cerrar esta actividad con los comentarios finales del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El licenciado Jorge Andrés López Espinosa es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene un doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. En la defensa de los derechos humanos ha laborado ininterrumpidamente desde 1998 en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luego de un proceso democrático, resultó electo por el Congreso del Estado de San Luis Potosí para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos a partir del 1 de abril de 1917 y hasta el 31 de marzo del 2021. Sin más, cedo el uso de la voz a Jorge Andrés, no sin antes agradecer su presencia esta tarde. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, mi infinito agradecimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde luego a nuestro presidente, don Luis Raúl González Pérez, quien, déjenme decirles, ha sido un gran aliado para todos los ombudsperson del país, sobre todo en un trato respetuoso, institucional y siempre de apoyo a los organismos locales que tanto lo requerimos. Por supuesto, también el infinito agradecimiento a la maestra Consuelo Olvera, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional, con quien siempre hemos compartido gratas experiencias y trabajos enriquecedores. Y bueno, pues más que una ponencia, mi intervención tiene como propósito dejar algunas reflexiones, espero que sean las reflexiones puntuales y provocadoras, justo por los tiempos que vivimos hoy en nuestro país. Reflexiones que tienen que ver con la valía del ombudsperson en México, desde la experiencia como defensor de derechos humanos desde hace más de 20 años, sirviendo al organismo autónomo de mi estado, San Luis Potosí, San Luis de la Patria. Y quisiera empezar recordando una fecha emblemática para todos, como lo es el 10 de diciembre, que cada año conmemoramos esta fecha tan significativa y especial para toda la humanidad. Pues el mundo recuerda y conmemora más de 7 décadas de que mujeres y hombres de distintas nacionalidades
de ideologías políticas incluso antagónicas, de muy diversos credos religiosos, coincidieron en una sola idea, una idea fundamental que hoy nos tiene aquí, y es que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Con esta sencilla pero significativa proclama, inicia el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, convirtiéndose este magno documento desde 1948 en un catálogo mínimo sobre el que se ha construido todo un andamiaje no solo de reconocimiento de los derechos esenciales del ser humano, sino el referente de su promoción, protección y defensa. Por primera vez en la historia de la humanidad se alcanzó un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana, la dignidad, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir, en el maravilloso derecho de vivir sin privaciones ni opresión y que cada persona desarrolle completamente su personalidad, concepto que, por cierto, ha retomado recientemente la Suprema Corte de Justicia mexicana, en la que ha establecido con toda claridad que desde el Estado no se pueden ni se deben imponer modelos de conducta moral. Por eso, desde el libre desarrollo de la personalidad, de esta libertad de libertades, en el mundo y en México cabemos y podemos coexistir todas y todos con respeto a nuestras diferencias, por lo que nunca debemos perder la esperanza de ver un día cristalizado el sueño de una humanidad fraterna, cobijada por el evangelio laico que representan los derechos humanos. En este contexto debo realizar de manera obligada 3 afirmaciones categóricas que permitirán desarrollar las ideas sobre la importancia fundamental en México de las comisiones de derechos humanos, mejor dicho, de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. Primera, ningún Estado constitucional y democrático de derecho puede preciarse de serlo sin una verdadera, eficiente y eficaz defensa de los derechos humanos. Segunda, los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos deberán estar reconocidos de origen en las constituciones, dotándolos de plena autonomía frente al poder político en un diseño institucional sólido que les blinde de cualquier injerencia de los 3 poderes clásicos o incluso de poderes fácticos. Tercera, los derechos humanos deben ser horizontal, vertical y transversalmente el eje rector de la política diseñada desde el Estado, de cualquier política. Para ser más claros, los derechos humanos deben ser una forma de vida institucional. Ahora bien, partiendo de estas 3 afirmaciones, podemos añadir que incluso cuando en un Estado, desde uno de los 3 poderes clásicos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, se llegue a impulsar un cambio de régimen o una transformación, existe un coto vedado, un límite que no se debe traspasar, pero que de hacerlo se correría el gravísimo riesgo de transitar hacia escenarios regresivos. Ese límite, sin duda, son los derechos humanos y el andamiaje institucional de autonomía constitucional para su protección y defensa. Así, en los Estados Unidos mexicanos, la realidad constitucional se modificó para bien con la reforma a nuestra Carta Magna en junio de 2011, la de mayor calado y la de mayor consenso de todas las fuerzas políticas de este país, que colocó en su artículo 1 a los derechos humanos en el centro y corazón de la política del Estado mexicano, pero que además vino a fortalecer desde lo sustantivo el sistema de protección no jurisdiccional que ya tenía vida constitucional en el apartado B del artículo 102 y el que, por cierto, constituye el más grande sistema de protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, no solo de América, sino del mundo. De modo que aquella figura surgida en Suecia en 1809 bajo el nombre de ombudsman parlamentario, cuya finalidad primordial fue supervisar la aplicación de leyes y otros estatutos, hoy, en el siglo XXI, se ha convertido en México en una institución central para la vida democrática. Los 33 organismos públicos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos son, sin lugar a dudas, una forma de control del poder con 3 mandatos específicos que todos conocen. La investigación de presuntas violaciones a derechos humanos que cometan las autoridades del Estado. La promoción respecto a la observancia de los derechos humanos, pero también esos mecanismos de aproximación entre las normas de derechos humanos internacionales y su aplicación en el ámbito interno.
pero sin duda otra facultad valiosísima otorgada por el constituyente permanente a estos organismos autónomos, desde luego en el ámbito de nuestras competencias, fue la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad para combatir legislaciones federales, estatales o municipales que, al ser aprobadas y luego publicadas, contravienen y en no pocos casos atentan contra derechos fundamentales específicos contenidos en la Constitución o en instrumentos internacionales. De reciente memoria, y por citar uno de decenas de sentencias de éxito que en la Corte ha determinado la inconstitucionalidad de una norma o de una legislación en su totalidad, fue la Ley de Seguridad Interior, en cuya construcción de la demanda de acción se tuvo una extraordinaria cooperación entre el organismo nacional y los organismos locales. Y también cito otro caso de éxito, estas medidas cautelares que ayer nos comentaba don Luis Raúl, que fueron solicitadas para proteger a los connacionales que viven en Estados Unidos y que justo se dio gracias a ese trabajo colaborativo entre la CNDH y los organismos estatales. Ambos casos, clara muestra del trabajo colaborativo y del funcionamiento eficaz de un sistema, que es el sistema Ombudsperson mexicano, que tiene vida propia y que con hechos se presenta como un contrapeso sano del poder político. Pero también en un ejercicio de autocrítica debe reconocerse que, como en todos los casos, todos los organismos públicos autónomos tenemos áreas de oportunidad que se presentan necesariamente por el dinamismo que conlleva la protección y defensa de los derechos humanos. Una de las críticas generalizadas más recurrentes desde la sociedad hacia nuestras instituciones es la demora en la resolución de casos, cuya causa obedece a un incremento exponencial de hasta el 200%, hablo por San Luis Potosí, o más en el trámite de peticiones individuales a modo de expedientes de queja, y que para no pocos organismos implica tramitar, investigar y resolver prácticamente con el mismo personal que laboraba en estas instituciones hace 5 años, es decir, hoy hay más quejas, menos personal, en un binomio que necesariamente impacta en el tiempo de resolución. Otra debilidad que enfrentamos en México al interior de los organismos públicos de derechos humanos es el tema presupuestal. La asignación del recurso público en cantidades que no permiten un desempeño de operación óptimo. Prueba de ello, por referir un dato, es que más de la mitad de estas instituciones estatales, por ejemplo San Luis Potosí, no contamos con edificios propios. El parque vehicular destinado para desplazamientos en investigaciones de nuestros visitadores hacia municipios alejados de la capital resulta insuficiente. Amén de señalar las presiones e incluso las amenazas provenientes del crimen organizado o del poder político en contra de los ombudsperson de algunos estados, que incluso han sido amenazas tan graves que han resultado necesario extremar medidas de seguridad en su protección. Entonces, ante este escenario y ante una nueva realidad política, es importante referirnos también a la posibilidad de la presentación de una iniciativa de reforma planteada por el grupo parlamentario con mayoría en el Congreso Federal, para modificar el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Propuesta cuyo contenido podría incluir no solo una transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para darle paso a una Defensoría del Pueblo, sino que además modificaría de fondo el procedimiento de designación del Ombudsperson Nacional a través de una propuesta única del titular del Ejecutivo al Senado. De obtener aprobación tal iniciativa en los términos planteados, y no por el cambio de denominación, pues en México ya existen organismos bajo el nombre de defensorías, procuradurías y comisiones. Más bien, golpearía directamente a uno de los pilares que le dan sentido democrático a los organismos constitucionales de protección y defensa de los derechos humanos. Pilares del Estado democrático y constitucional de derecho, al que me refería al inicio de esta ponencia, y que lastimaría el núcleo teleológico de los mismos, la valiosa autonomía. A manera de ejemplo y como propuesta de un fortalecimiento de estas instituciones, quisiera compartirles el esquema constitucional y legal que prevalece en San Luis Potosí, en donde el Ombudsperson es acompañado por 9 consejeras y consejeros que, luego de ser electos en procesos abiertos y públicos con esquemas de valoración y evaluación por parte del Legislativo, son considerados por la Ley de San Luis Potosí como un órgano de gobierno de la Comisión Estatal. Es decir, va más allá de un consejo consultivo y tiene atribuciones de fijar directrices de política pública en la materia y acompañan al presidente en la toma de decisiones, inciden directamente en el nombramiento de visitadores generales y secretaría técnica y hacen frente, junto al Ombudsperson,
a las violaciones a derechos humanos que se presentan, estableciendo posicionamientos claros ante temas de gran relevancia. Insisto, siempre es importante repensar el cómo mejorar las instituciones públicas. Siempre la sociedad demandará un mejor funcionamiento de los organismos defensores de derechos humanos. Pero me parece pertinente en este marco puntualizar que la autonomía de las defensorías, procuradurías o comisiones debe permanecer intocada, y no solo desde lo nominal, sino con el revestimiento constitucional que garantice una transparente y democrática elección de quien encabece no solo el órgano nacional, sino también los órganos estatales. Pues frente a las pretendidas reformas, no debemos olvidar el contenido de los principios de París, que aquí se ha hecho mención. Principios relativos al Estatuto de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que a efecto de garantizar la independencia del ombudsperson, debe cuidarse en lo sumo las formas en cuanto a su nombramiento, que deben ceñirse a un procedimiento que ofrezca garantías para asegurar una representación plural de la sociedad civil, la academia, especialistas calificados y una participación real de los entes parlamentarios. De modo que le reitero que todo Estado constitucional y democrático de derecho que se precie de serlo verdaderamente requiere de contrapesos reales y efectivos, pues el ejercicio del poder y la tentación de ejercerlo sin ningún límite ha sido una constante en la historia de la humanidad. Así como es imposible imaginar pueblos con pensamiento homogéneo, así también resulta absurdo pretender ejercer el poder sin críticas o cuestionamientos en el fondo y la forma en que un gobierno toma sus decisiones. La pluralidad de ideas es consubstancial a la democracia y justo esa pluralidad, lejos de debilitar, enriquece o incluso legitima las decisiones gubernamentales. Además de que es precisamente el pluralismo y la diversidad de pensamiento la que convierte a los integrantes de las sociedades en pueblos maduros, donde el diálogo, la negociación política y las coincidencias en la divergencia permiten avances no solo en lo político, sino también en lo económico, lo cultural y lo social. En este sentido, los organismos constitucionales autónomos son valiosos y auténticos frenos y contrapesos institucionales al ejercicio del poder público. La postura de defensa de estos organismos no es ni mucho menos una pretensión de mantener algún status quo, no es así, no debe verse así. La defensa de la autonomía de estos organismos va en función de su valor democrático, del aporte a la nación, a la sociedad y también a su gobierno. Descalificar su trabajo, sus acciones, per se, atenta contra la vida democrática misma, así de claro se tiene que decir. No es ajeno para nosotros los ombudsperson del país, que paradójicamente a la par de notables avances en materia de derechos humanos a nivel jurídico, desde los últimos ya casi 13 años, se enfrenta a la peor crisis en materia de derechos humanos. Más de 37,000 personas desaparecidas, una política de seguridad fallida que no ha cesado y que todos los días continúa enlutando miles de hogares mexicanos a lo largo y ancho del país. Y por supuesto, millones de personas que ahora mismo viven en condiciones de una insultante pobreza extrema. Hay muchos datos que sitúan en peores lugares a México, de posiciones de 60 de 99 países evaluados según World Justice Project, y donde también los flagelos del crimen, la violencia y la desigualdad son los auténticos enemigos de los derechos humanos. En conclusión, cualquier pretensión desde el poder central por minimizar sus facultades y mermar las capacidades presupuestales de estos entes autónomos, en referencia a todos los organismos autónomos, es un atentado directo contra el Estado democrático y constitucional de derecho. Sería un gravísimo retroceso disminuir lo que tantas décadas ha costado construir para que las y los mexicanos tengamos sólidas instituciones que han permitido no solo elecciones libres, política monetaria responsable, transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, defensa efectiva de los derechos humanos, entendidos estos como el eje rector de la política del Estado mexicano. Por eso, el llamado siempre respetuoso es a fortalecer a los organismos constitucionales autónomos, un no rotundo a cualquier acto de desmantelamiento de estas valiosas instituciones. Quienes estamos convencidos y creemos en el Estado constitucional y democrático de derecho, necesitamos continuar siendo críticos, no podemos dejar de serlo, pero no la crítica malsana, sino la que construye, la que fortalece. Pero también, del otro lado, necesitamos interlocutores
Requerimos que los gobiernos nos escuchen, que los gobiernos nos entiendan y que entiendan que el ejercicio del poder no es ni puede ser un monólogo, sino un diálogo abierto y constructivo. De ahí la importancia de insistir para que no se olvide que cualquier transformación que se emprenda debe tener como hoja de ruta a los derechos humanos. Desatender o descalificar las voces de quienes día con día señalamos las áreas de oportunidad de los gobiernos es también dejar de escuchar la voz del pueblo al que hoy tanto se apela en la toma de decisiones. Si la democracia ha permitido transiciones pacíficas, no toleremos su desquebrajamiento. Ayudemos a fortalecerla porque es nuestra responsabilidad de todas y todos. Muchas gracias. Jorge Andrés, te apreciamos muchísimo esta profunda reflexión en torno a la importancia de las oficinas del Ombudsperson. Para concluir, solicitaría muy atentamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda hacer uso del podium para hacer sus comentarios finales y entregar los muy merecidos reconocimientos a nuestros distinguidos ponentes de esta tarde. Muy buenas tardes. Una disculpa en primer término por no llegar al inicio de estas magníficas exposiciones del inicio de la mesa. Debo decir que a la ya muy trillada justificación de que el tráfico en esta ciudad es impredecible, ahora tenemos que agregar una variable. Hay que ponderar los días viernes, que es todavía un reto mayor. Entonces, una disculpa, pero por fortuna pude llegar y escuchar la casi totalidad de las exposiciones, lo cual me da mucho gusto, porque creo que se abordaron temas muy importantes. Quiero refrendar lo que ya expuso Consuelo Olvera al dar inicio a esta charla. Mi agradecimiento al Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Sur de Europa, al director académico que hoy nos honra con su presencia, el doctor Gerardo Ruiz Rico, amigo de México, amigo de muchas mexicanas y mexicanos. Él tiene mucha vinculación en el ámbito jurídico con juristas mexicanos y quisiera también que le transmitiera, como ya también lo hicimos al inicio, a don Antonio Joaquín Porras nuestra gratitud. Este es el comienzo de la materialización de un convenio que suscribimos, en donde ustedes se pudieron dar cuenta lo importante que es intercambiar conocimientos, las experiencias de un defensor del pueblo nacional español y las experiencias de los defensores de provincia de España. Me parece que son importantes, uno desde el punto de vista de su marco jurídico que aquí expuso con brillantez Gerardo, y también desde la práctica. Y hemos visto, la verdad, me dio muchas ideas el haberle escuchado. Una de ellas, ahora que se habla de transformaciones, que se habla de regulación o modificaciones normativas al Ombudsperson mexicano, pues ya lo dijo también mi amigo, a quien también le agradezco, Jorge Andrés López, gran aliado en este sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Ya lo decía, bienvenidas las reformas cuando se trate de fortalecer las instituciones. Y una que me quedo con esa reflexión es, por ejemplo, pues algo positivo debería de ser que en temas como en España sucede con el defensor nacional, pueda la institución mexicana contar con el recurso de amparo para casos específicos en cuestiones sociales, derechos sociales, por ejemplo, ¿sí? Eso es fortalecer la figura de la institución. También debo de mencionar que me llamó la atención que a nivel local en España no tengan la figura los defensores autonómicos de la acción de inconstitucionalidad.
Aquí, en México, como ustedes saben, sí gozan los defensores de las entidades federativas de esa facultad, y hay una estrecha interrelación entre el Ombudsperson nacional y los de las entidades federativas. Nada menos, en estos días interpusimos una acción conjunta, separada pero digamos concurrente, que fue lo que aquí se ha denominado la Ley Garrote, digamos, en uno de los estados de la República. Lo puso el defensor del estado de Tabasco y lo puso también la Comisión Nacional. Entonces, muy interesante. Las dos exposiciones creo que dejaron patente la necesidad que existe de contar los ciudadanos, o las personas en general que están en los territorios, por lo que hace España, en el caso español y el mexicano, quienes están en este país, de contar con una institución que está a su servicio para la defensa de derechos humanos. Y hemos visto cómo también las restricciones presupuestales han afectado, en el caso español, pues digamos, el cierre de oficinas autonómicas. Creo que debemos seguir impulsando que ni un paso atrás en el fortalecimiento de independencia y autonomía, todos los pasos adelantes en la labor que desarrollamos. Me pareció importantísimo, y por eso digo que términos incluso que me parecen muy atinados, la legitimación social es la base y soporte de la existencia de estos organismos, y por eso creo que debemos pensarnos muy bien cuando los entes políticos pretenden, bajo la consigna de una supuesta mejora, pues realmente estar atentos a que no se reduzcan esas atribuciones. Aquí mi amigo Jorge Andrés López señala algo muy importante. Pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los regímenes, pero la naturaleza de los ombudsperson sigue siendo la misma. Los gobiernos o los regímenes del corte ideológico que sean, su límite son el respeto de la dignidad de las personas, de los derechos humanos, y por eso creo que esta exposición que hoy tenemos, y que yo sí la voy a repasar nuevamente, tanto la de Gerardo como la de Jorge, porque me parece que fueron muy coincidentes en los argumentos para señalar que instituciones como lo son los ombudsperson nacionales o autonómicos en España y aquí de las entidades federativas son un patrimonio de las sociedades españolas en su caso y mexicanas en el propio. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para este buen arranque de la materialización de este convenio que se suscribió con el Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Sur de Europa. Es ese intercambio de conocimientos que hoy lo vemos con la lucidez que se expuso por el lado de España en Gerardo y por el lado mexicano por Jorge Andrés. Mi gratitud al Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Sur de Europa y también mi gratitud a la institución de San Luis Potosí, que con valentía ha venido ejerciendo también lo que es un mandato, pero como yo he dicho, cumplimos un deber, quienes representamos estas instituciones, pero más allá del deber, también lo hacemos con la convicción de defender dignidades, la dignidad de las personas que me han escuchado, lo seguiré diciendo, la dignidad de las personas es lo que nos identifica e iguala como seres humanos. Entonces, cuidemos a las instituciones que son patrimonio social. Tenemos en México
30 años vamos a cumplir de existencia. España nos lleva un poco más de edad, desde el 78, y ya no le rasquemos porque su origen está desde 1809. Pero como dijimos en la introducción que leyó Consuelo, España fue un referente para la región latinoamericana, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias nuevamente a los participantes de este panel, muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva Consuelo Olvera, que junto con su equipo, como siempre, pues los eventos que organiza pues tienen esta altura. Muchas gracias, muy, muy amables. Y gracias a quienes nos siguieron por redes y a quienes hoy en viernes están en el centro de la ciudad. Muchas gracias, muy amables.